Le pregunté a la directora de recursos humanos de una empresa de 280 trabajadores si sabía cuántas personas con discapacidad tenía en su nómina. Y me dijo, creo que ninguna. 15 días después de esa conversación, esa empresa tenía sobre su escritorio una citación del Ministerio de Trabajo. Porque la ley 2466 ya no es una pregunta si las empresas quieren incluir. Les dice a las empresas cuántos y desde esta semana les cobra si no lo hacen. Bienvenidos al primer episodio de El Punto Naranja. Yo soy Jason Piñarete, cofundador de Eje Estratégico, y conmigo está la doctora Luisa Prada, médica especialista en salud ocupacional y la persona que es la dupla perfecta y el ojo clínico en todo. Hola a todos. Jay, hoy tengo mucho que decir. Este es el episodio que yo quería grabar desde el primer día, porque la inclusión laboral es un tema que vive desde adentro de las empresas y que la mayoría no sabe cómo leer todavía. El tema de hoy es inclusión laboral de personas con discapacidad. Y en este primer episodio, no en el 10, no en el 20, porque esta semana, en junio de 2026, la ley 2466 de 2025 pasó de ser optativa a ser completamente obligatoria. Si tu empresa tiene más de 100 trabajadores, esto te aplica. Hoy, desde esta semana. Y si estás escuchando esto desde el carro, desde una reunión en pausa, desde el celular mientras almuerzas, y tu empresa tiene más de 100 trabajadores, esto es información general que te podría servir. Esto es para ti. Y antes de hablar de la ley, y vamos a hablar de ella en detalle más adelante, quiero que arranquemos desde otro lugar, desde la persona, porque hay una conversación que no se está teniendo en las empresas colombianas. ¿Qué significa en la práctica ser una persona con discapacidad que quiere trabajar y que encuentra en el mundo laboral que no fue diseñado para ella? Y esa conversación es incómoda, pero yo creo que es necesaria, Lu. Y hace que este episodio sea diferente a cualquier charla de cumplimiento normativo. No vamos a resumir artículos, vamos a ayudarte a entender qué está pasando, por qué importa y qué puede hacer tu empresa desde esta semana. Lu, cuando hablo con los gerentes de recursos humanos, de seguridad y salud en el trabajo, incluso con directores sobre inclusión, hay dos frases que me repiten siempre. La primera es, nosotros no tenemos cargos para eso. Y la segunda es, contratarlos es muy costoso. Hay que hacer muchas adecuaciones. ¿Reconoces esas expresiones? Claro que las reconozco perfectamente y las entiendo. No son comentarios de mala fe de las empresas, son el resultado de que no han tenido una conversación real sobre qué es la discapacidad realmente. El problema de fondo es que cuando la mayoría de la gente escucha discapacidad, se imagina una persona en silla de ruedas. Y eso, desde hace tiempo, pues ya es una visión incompleta. Ya la discapacidad se debe mirar desde otro ángulo. Pensemos en algo concreto. Una persona con pérdida auditiva llega a un puesto de trabajo donde todas las instrucciones son verbales, las alarmas son sonoras y las reuniones no tienen intérprete. ¿Cuál es la discapacidad ahí? ¿La de la persona o la del entorno que nunca fue diseñado para recibirla? Eso es lo que el modelo que usamos en medicina lleva décadas diciendo. La discapacidad no está en el cuerpo. Está en la distancia entre lo que la persona puede hacer y lo que el entorno le permite hacer. Y esa brecha, esa distancia, es el territorio que tiene que cubrir la empresa. Y si eres gerente y estás escuchando este episodio y estás pensando, yo no tengo personas con discapacidad en mi empresa, lo que probablemente estás diciendo es que no las has visto. Eso es diferente. Desde la salud laboral, aprendemos algo desde muy temprano. La ausencia de diagnóstico no es ausencia de condición. Es ausencia de verlo, de que te seas visto. Y yo creo que con eso, claro, el mito de no tenemos cargos lo podemos desmontar, Lu. Hay algo que casi siempre genera sorpresa cuando lo digo. La depresión grave, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, ya con un diagnóstico formal, es una discapacidad certificable en Colombia. Se llama discapacidad psicosocial. Esa persona puede que esté en tu área de contabilidad hoy, puede estar trabajando y ser una excelente trabajadora, pero la empresa no lo sabe. No lo está contando dentro de la cuota que debe
cumplir. Colombia reconoce 7 categorías de discapacidad, ¿sabías? No solo la de silla de ruedas. La mayoría de las empresas ya tienen personas con alguna de estas condiciones, solo que no las han visto. Y ahí es claro, porque si no las ven, si no las cuentas en la cuota, ¿cómo las proteges? ¿Será que si estás haciendo lo que deberías? Exacto. Es eso. El primer paso no es salir a contratar. Deben mirarse adentro las empresas cómo están. Y sobre el mito de los costos, de los ajustes razonables, que es como se llaman técnicamente esas adaptaciones que tienen que hacerse, en la mayoría de los casos no son costosos. Un software lector de pantalla, una silla diferente, un turno ajustado, una instrucción escrita en vez de algo verbal, eh, puede hacer la diferencia. El Banco Mundial documentó que excluir a las personas con discapacidad en el ámbito laboral le está costando al país entre 3 y 7% del PIB. Ajustes razonables cuestan una fracción de eso únicamente. Bueno, ya con esto pues entremos a hablar de la Ley 2466, que es la Ley de Inclusión Laboral en Colombia. Entró en vigencia el 25 de junio de 2025 con un primer año de implementación optativa. Y desde el 25 de junio de 2026, esta semana, mientras grabábamos este episodio, es completamente obligatoria. ¿Qué dice? Las empresas con más de 100 trabajadores deben tener contratadas un número mínimo de personas con discapacidad certificada. ¿Y qué es eso de discapacidad certificada, Lu? Es algo más específico. Las personas que la empresa puede contar en su cuota deben tener el certificado oficial de discapacidad. Es un documento que expide el Ministerio de Salud. Sin ese certificado, pues la persona puede tener la condición, pero no está contando dentro de la cuota. Y eso es fundamental para que las empresas lo entiendan. Perfecto, pues revisemos cómo estarían las cuotas para cada una de las empresas. Si pueden, tomen nota. Si tu empresa tiene entre 100 y 199 trabajadores, debe tener mínimo 2 personas con discapacidad. Pero si tiene entre 200 y 299, mínimo 4. Pero si tienes entre 300 y 399, será mínimo de 6. Si estás entre 400 y 500, el mínimo será de 10. Pero si tienes más de 500, vas a tener uno adicional por cada 100. Esto no es un porcentaje vago, es un número concreto y el Ministerio de Trabajo puede empezar a exigirlo desde la vigencia del 25 de junio de 2026. Jay, eso es una sola estadística. Quiero hacer una claridad y puntualizar que detrás de ese número hay personas reales. Desde el programa de inclusión que creamos en una empresa de más de 20,000 trabajadores, entendimos cómo es encontrar talento para que acompañaran el trabajo que se requiere. Acompañarlos a certificarse, a diseñar un puesto de trabajo adecuado de acuerdo a sus capacidades. Una empresa de 250 trabajadores debe tener 4 talentos que hoy el mercado puede estar ignorando. No porque no quieran trabajar, sino porque nadie ha salido a buscarlos, a ofrecerles el cargo que es adecuado para ellos. De acuerdo, y hay una pregunta clave acá para todos y es, ¿qué pasa si no lo cumples? Y es que el incumplimiento, digamos que activa el régimen sancionatorio que establece la ley 1610 de 2013, pues que habla de qué, de multas, de requerimientos del Ministerio de Trabajo y medidas administrativas. Y la ley también dice que si un cargo específico realmente no lo puedes contratar a alguien con discapacidad, pues debes justificarlo formalmente. Es lo que yo le llamo la debida diligencia. Porque debes asegurar la publicación de la vacante en el Servicio Público de Empleo, demostrar que lo buscaste y definitivamente no lo encontraste. En otras palabras, la inclusión dejó de ser voluntaria, ahora tienes que demostrar que lo intentaste. Y hay algo fundamental que las empresas deben entender. La certificación de discapacidad no es un proceso que inicia la empresa. Lo decide la persona de manera libre y voluntaria. Es decir, se deben autorreconocer como personas con discapacidad. No puede decirle la empresa a un trabajador, ve a certificarte para que yo pueda contarte en mi cuota. Eso viola su autonomía. La persona va ante el prestador de salud, él lo evalúa un equipo interdisciplinario, luego lo valoran integralmente y de acuerdo a lo que encuentren, emiten la certificación. ¿Qué puede hacer? ¿Qué le debe poner el entorno para que se desarrolle? ¿Cómo se expresan esas limitaciones en su vida diaria?
Si hay discapacidad, se emite el certificado oficial y ese es el documento que la empresa debe tener en cuenta para acceder a beneficios tributarios. Bueno, esto es clarísimo y pues entender que entonces el papel de las empresas no es certificar a nadie, es crear condiciones para quien tenga una discapacidad y quiera certificarse, se sienta seguro haciéndolo y sepa que no va a perder su trabajo por eso, sino por todo lo contrario, la empresa lo va a coger como una persona con discapacidad. Y sobre eso, digamos que la ley 361 de 97 que sigue vigente establece que una persona con discapacidad tiene estabilidad laboral reforzada, o sea, no puedes despedirla sin la autorización del Ministerio de Trabajo. Las empresas que crean un entorno correcto no tienen por qué preocuparse por esa protección, porque no están pensando en despedir a nadie, están haciendo lo correcto y están buscando generar, atraer y retener al talento con discapacidad que ya tienen. Quiero hablar de algo que generalmente no se menciona en las conversaciones de inclusión laboral. Hay una diferencia enorme entre contratar a alguien para cumplir una cuota y contratar a alguien porque reconoce su talento. La persona contratada lo siente desde el primer día. He trabajado con personas que tienen discapacidad y vieron experiencias en empresas que los incluyeron, entre comillas. Algunos de estos relatos son dolorosos, ¿sabes? Personas que llegaron a puestos de trabajo que no fueron diseñados para ellos, que no los recibieron, no les dieron entrenamiento, sus compañeros no sabían cómo relacionarse con ellos y se sintieron más solos adentro que afuera. Y eso es una realidad, Lu, eso que describes, yo me lo he encontrado en empresas. He estado en empresas donde pasó exactamente eso. Y si estás escuchando esto y tu empresa contrató a alguien con discapacidad en los últimos meses para cumplir la cuota, sin asegurar que se rediseñara el puesto de trabajo, sin hablar con el equipo para el que iba esta persona, sin realizar los ajustes razonables documentados, estás a tiempo, pero tienes que actuar ahora. Una empresa puede tener 4 trabajadores, que es lo que exige la ley, y tener la experiencia de inclusión no tan buena. Y eso puede ser más dañino que haberlos contratado. ¿Por qué? Porque muchas veces genera frustración, genera tensión en el equipo, genera pérdida de productividad, incluso un riesgo legal altísimo para la compañía. Y quiero ponerle cara a lo que es un ajuste razonable, porque el nombre suena a una obra civil, una rampa, un pasamanos, pero la realidad es otra. Va más allá, cambiar el turno de una persona para que pueda ir a sus citas, agregar instrucciones escritas a un puesto donde todo era verbal, simple poner subtítulos a las capacitaciones, a las inducciones. Ninguno de estos cuesta más allá de pensarlo y ejecutarlo. El resultado fue una persona que llega, cumple y quiere quedarse. Negarle ese ajuste a alguien con discapacidad no es un descuido administrativo. Legalmente se llama discriminación. La Convención de la ONU, que Colombia ratificó, lo dice expresamente. Puede llegar a ser discriminación. Eso que dices es súper importante, Lu, y ahí está el punto estratégico que las empresas están perdiendo. La inclusión bien hecha no genera costos, genera igualdad y genera lealtad de sus equipos de trabajo. Una persona con discapacidad que siente que fue incluida de verdad tiene índices de ausentismo más bajos, tiene un mayor compromiso, una tasa de rotación que en muchos estudios es menor que la del resto de la plantilla de trabajadores. La OIT lo documentó. Los equipos diversos tienden a ser más creativos, más resilientes y más colaborativos. He visto equipos donde antes había una tensión permanente entre turnos y después de integrar a una persona con discapacidad auditiva, los compañeros aprendieron a comunicarse mejor entre ellos. No solo con la persona con discapacidad, el equipo entero cambió su forma de hablar y de comunicarse. Y quiero que los gerentes que nos están escuchando se lleven algo de este episodio. Detrás de cada número de la cuota que deben cumplir hay una persona con nombre, con una historia, con habilidades que probablemente ningún empleador está aprovechando en este momento. No porque esa persona no quiera trabajar, sino porque el mercado laboral todavía no sabía cómo recibirla. Esa persona está esperando que alguien le diga: aquí hay un lugar específico para ti. Hay un argumento que yo me reservo cuando tengo conversación con el director financiero,
y si nos estás escuchando, esto es para ese director, esto es para ti. La Ley 361 del 97 establece que puedes reducir hasta el 200% los salarios de personas con discapacidad en tu impuesto de renta. Si lo ponemos en números, si contratas a alguien con discapacidad con un salario de, digamos, 2 millones de pesos al mes, puedes deducir 4 millones de tu declaración. El costo real para la empresa no es de 2 millones, eso es negativo. Ese beneficio existe hace tiempo ya. Muchas empresas no lo aplican, es porque no sabe que existe o porque no tiene la documentación correcta para soportarlo ante la DIAN. Por eso la certificación de discapacidad no es solo una formalidad, no un papel. Es el documento que habilita a la empresa para solicitar ese beneficio. Completamente. Además de ese beneficio tributario, Lu, que obviamente es buenísimo, pues hay un acceso a los contratos del Estado. El decreto 392 de 2018 establece en los procesos de contratación pública, las empresas con trabajadores con discapacidad obtienen un porcentaje adicional en la oferta. Si tu empresa compite por contratos con el Estado y no tiene personas con discapacidad en su nómina, pues está jugando con una mano atada. Y esto va más allá de los números. La inclusión transforma la cultura de la empresa. Compañeros que aprenden a comunicarse de manera diferente, equipos que resuelven problemas que antes no veían ni que se les ocurrían, supervisores que desarrollan una claridad para comunicarse con todo su equipo de trabajo, no solo con las personas con discapacidad, sino el resto del equipo. Y desde la salud lo explico de esta manera. La empatía no es una habilidad blanda, es una competencia que protege la salud mental de toda la organización. Los entornos con diversidad real generan menos burnout, menos conflictos y mejora la calidad de vida de toda la compañía. Completamente. Y digamos que en resumen, para el director financiero, para el gerente de CST, para el director de recursos humanos, la inclusión tiene un retorno, como vimos, tributario, pero también tiene un retorno en contratación pública, tiene un retorno en productividad, incluso tiene un retorno que es muy valioso en la cultura organizacional. Esto no es filantropía, es una decisión de negocio inteligente, que además es hacer lo correcto. En cada episodio cerramos con una sola idea. La de hoy es, la discapacidad no está en la persona, como lo decía la doctora. Está en la distancia entre lo que la persona puede hacer y lo que el entorno le permite hacer. Cuando una empresa cierra esa brecha con un ajuste razonable, con un proceso, con una conversación honesta, no está haciendo un favor, está haciendo su trabajo y está descubriendo un talento que el mercado ignoró. Y desde la salud laboral agrego, las personas con discapacidad que trabajan en entornos donde son realmente incluidas tienen una mejor salud. No solo una salud laboral, sino su salud en general. El trabajo con sentido en un entorno que te reconoce es uno de los mejores predictores de bienestar que conocemos. Y no es un dato menor, es la razón por la que esta ley importa más allá del cumplimiento. Y si este episodio te generó preguntas concretas, ¿cuántas personas con discapacidad tengo en mi empresa? ¿Cómo sé si estoy cumpliendo la cuota? ¿Qué ajustes razonables necesito hacer? No dejes eso como pregunta. Desde Eje Estratégico tenemos una línea de inclusión laboral estratégico. De no sé si estoy cumpliendo a tengo un programa real, documentado y auditado. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense, yo soy Jason. Jay, antes de cerrar, si estás escuchando esto y eres una persona con discapacidad que está buscando trabajo, este podcast también es para ti. Porque las empresas que están aprendiendo a incluir bien son las que van a querer conocerte. Gracias por acompañarnos. Yo soy Lu y este es el Punto Naranja.